Ya estamos grabando. Nuevamente muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. En el momento nos encontramos en el segundo CIPAS de primera matrícula del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, que en este caso pues es un CIPAS referente a la unidad 2, tarea 2 sobre trigonometría. Les agradezco, por favor me confirmen si me escuchan, si me ven y si están viendo mi pantalla. Sí, señor, sí se Sí, escucha. señor, sí se ve. Ok, perfecto. Bien, el objetivo de este CIPAS pues es fortalecer las temáticas de la unidad 2 que son sobre trigonometría, pero vamos a trabajar específicamente lo que tiene que ver con la solución de triángulos rectángulos. Entonces, para ello es necesario saber identificar qué es un triángulo rectángulo, qué es un triángulo oblicuángulo y qué técnicas o herramientas existen para poder resolver triángulos rectángulos, que es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Para ello, pues vamos a hablar de las características de un triángulo, de cómo se clasifican, de los métodos para resolverlos, de cómo usar el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo y cómo hacer también algunas verificaciones en el GeoGebra, que pues es parte del trabajo que ustedes tienen que hacer en la tarea 2. Y como ya les he dicho, pues vamos a hablar de triángulos. Triángulos nosotros los podemos ver en nuestro entorno en el que normalmente habitamos, de forma, digamos, claramente visible que se puedan ver los triángulos, pero también yo los puedo imaginar, ¿no? Entre tres puntos diferentes yo puedo imaginar un triángulo. Y esos triángulos pues han generado diferentes avances y facilitar la solución de problemas en diferentes ámbitos, musicales, mecánicos, de ingeniería, de física, de astronomía, de geometría, ¿sí? En diferentes ramas. Y ya vamos a ver cómo se vuelven tan importantes los triángulos y cómo nos pueden facilitar la vida en muchos aspectos. Eh, pues lo primero que tenemos que hacer nosotros pues es saber qué es un triángulo, que un triángulo es un polígono es una figura cerrada que tiene cierto número de lados. El triángulo pues es el polígono con menor número de lados posibles, que en este caso son tres. Y dentro de un triángulo hay algunos elementos importantes a identificar, que son, digamos, los segmentos que vendrán siendo los lados, ¿cierto? Los vértices, que son los puntos en los que se unen esos segmentos, se conocen con el nombre de vértices, ¿sí? Y los ángulos que se forman internamente entre dos de esos segmentos o entre dos lados. Entonces hay tres componentes muy importantes: los lados, los vértices y los ángulos. Y algo muy importante también es que independientemente de la forma que tenga el triángulo o de cómo se clasifique, no importa qué forma tenga, en absolutamente todos los triángulos se cumple que la suma de los ángulos internos siempre será 180 grados. Esto es algo que ustedes tienen que tener presente siempre, ¿sí? No importa qué forma tenga el triángulo. Por ejemplo, este es un triángulo probablemente isósceles, ¿cierto? Mientras que este es un triángulo escaleno, diferentes, ¿cierto? Pero en ambas situaciones, la suma de los ángulos internos, ¿sí? Va a ser 180 grados. Lo mismo sucede acá. Otro aspecto muy importante a la hora de resolver triángulos es la forma en cómo yo nombre mi triángulo. Eso es clave para la hora de resolver triángulos, para que las formulitas que se usan funcionen sin ningún problema y realmente esté dando solución al problema. Como ustedes pueden ver acá, los vértices se nombran con letras mayúsculas de nuestro alfabeto, los vértices. Y esos vértices pueden estar representando a los ángulos. Y los lados se nombran con letras minúsculas de nuestro alfabeto. Y si yo quiero nombrar los ángulos internamente, uso letras del alfabeto griego, como alfa, beta, c, teta. Esos serían las letras del alfabeto griego que podemos utilizar. Pues se puede usar cualquiera,
pero lo importante acá es que cuando yo nombre un triángulo, internamente los ángulos los nombraría con letras griegas. Algo muy importante a la hora de nombrar el triángulo es, voy a señalarlo acá a ver si ustedes lo logran identificar y me dicen. Por ejemplo, este vértice y este lado, ¿qué sucede con ese vértice y ese lado que acabo de señalar? Ahí estoy rayando el lado y este vértice. ¿Qué sucede? ¿Sí me escuchan? Sí, señor, sí se escucha. ¿Sí? Ok, anímenseme por favor a participar. No importa que se equivocan, si se equivocan no pasa absolutamente nada. Acá estamos para aprender, pero muy importante que participen. ¿Y qué sucede con el vértice que acabo de señalar y este lado? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Están viendo lo que estoy rayando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí ven lo que estoy rayando? ¿Un lado? Ok, parece que sí. Este vértice y este Vértice, lado, ambos están nombrados con la letra ¿qué? A, ¿cierto? A mayúscula, A la minúscula. letra sí. Por ejemplo, este de acá, B y B, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que es importante a la hora de nombrar mi triángulo. Que si yo a un vértice le doy una letra mayúscula, el lado opuesto a ese vértice se debe llamar con la o nombrar con la misma letra, pero minúscula, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá este triángulo, vamos a hacer acto de fe que me quedó perfecto, y yo digo que este es el lado, el vértice B. ¿Cuál sería el vértice? El lado B. Si este es el vértice B, ¿quién sería el lado B? De arriba, ¿cierto? Este de acá, porque es el opuesto. B, B. ¿Listo? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que este es C mayúscula, entonces el que es opuesto, el que no llega, es C minúscula. ¿Listos? ¿Es claro para todos cómo se debe nombrar un triángulo? Sí, señor. Ok. Ahora, los triángulos se clasifican en dos tipos, o de dos formas más bien, que es según sus lados o según sus ángulos. Según sus lados hay tres opciones, que son triángulos equiláteros, en los que los tres lados miden exactamente lo mismo. Triángulos isósceles, que hay dos lados que miden lo mismo y uno diferente. Y triángulos escalenos, en los que los tres lados tienen medidas diferentes. Eso es según sus lados. Y según sus ángulos también hay tres, que son triángulos rectángulos, que como su nombre indica rectángulo, implica que tiene un ángulo interno de 90 grados o un ángulo recto, que en este caso es este que está acá, un ángulo de 90 grados. Existe el triángulo acutángulo, que es un triángulo que tiene tres ángulos agudos. Un ángulo agudo es un ángulo que es menor de 90 grados. Y existe el triángulo obtusángulo, que significa que tiene un ángulo obtuso. Y un ángulo obtuso es un ángulo mayor de 90 grados. ¿Listos? Estos dos triángulos. Profe, quería interrumpirlo. Sí, señor. Profe, esa presentación que tiene usted ahí, ¿usted nos la envía o le vamos tomando pantalla? Yo se las puedo enviar ahí al chat que creé de Teams. Yo les puedo enviar ahí la Ah, presentación. gracias, No hay profe, sí, ningún. para no, de todas maneras repasar por si se le queda a uno algo, alguna cosita, vuelve y mira la Claro que sí, vaina. señor. Vale, Perfecto. muchas gracias. Bien, ok. Entonces les decía, triángulo, ángulo agudo menor de 90 grados, ángulo obtuso mayor de 90 grados. Y estos dos triángulos, acutángulo y obtusángulo, yo los puedo clasificar con este nombre, triángulos oblicuángulos. Y su definición sería que no tiene ángulos rectos.
diferente a los triángulos rectángulos, que son los que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Que son los que tienen un ángulo recto o de 90 grados. ¿Es clara esa información para todos? R, profe. R, Sí, señor. perfecto. ¿Cuánto es que debe dar la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo? 180. 180. ¿Listos? Eso siempre será así, ¿Cómo, profe? 180 grados. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, no importa la forma ni cómo se clasifique, siempre la suma de los ángulos internos va a ser 180 grados. Eso es clave cuando yo vaya a resolver un triángulo. ¿Listos? 180 grados. Muy bien. De acuerdo con lo que les estaba diciendo, pues los triángulos en general yo los puedo clasificar en dos tipos, rectángulos y oblicuángulos. Los rectángulos son los que vamos a trabajar el día de hoy y por eso vamos a hablar del teorema de Pitágoras y de las razones trigonométricas. Y los oblicuángulos, ustedes los van a trabajar con su tutor o su tutora virtual, la que tienen asignado en campus, en esos CIPAS que son con él o ella les va a explicar lo referente a triángulos oblicuángulos que está asociado con la ley del seno y la ley del coseno. Igual si alguno de ustedes desea, yo le puedo compartir las grabaciones de los CIPAS que yo realicé en el periodo 1604 para mis estudiantes, que también les puede ser de gran ayuda. Bien, entonces de acuerdo con eso, pues como ya les decía, vamos a trabajar lo que tiene que ver con el teorema de Pitágoras y con las relaciones o razones trigonométricas. Eso es lo que vamos a hablar. Y para ello inicialmente vamos a ver un video. Pero permítanme, ya les comparto nuevamente pantalla porque no compartí con sonido. Entonces voy a proyectarles acá un video y ustedes van a estar muy atentos del video porque ahorita les voy a hacer algunas preguntas respecto del video. Entonces necesito que estén muy atentos. Permítanme un segundito. Ya les comparto nuevamente pantalla. Entonces, por favor, van a estar muy atentos al video. Después de ver este video... ¿Ahí escuchan? Sí, señor. ¿Sí? Ok, perfecto. Voy a ponerle un poquitín acá de velocidad para que tampoco se nos demore tanto. Dejémosle unos 5. Atentos. Es probable que veas triángulos por todos lados. Y si hablamos de triángulos, tenemos que hablar de un teorema muy famoso y del matemático al que le debe su nombre. Exacto, Pitágoras. Pero nuestra fascinación por estos increíbles polígonos nos ha acompañado desde miles de años antes de Pitágoras. Los antiguos matemáticos se dieron cuenta que nuestro mundo está hecho de formas geométricas que podemos triangularizar. Estudiar estas formas de 3 puntos catapultó a nuestras matemáticas del mundo de los números más abstractos al mundo real, donde podemos medir y construir cosas. Te propongo un viaje express para ver cómo evolucionaron las matemáticas para llegar hasta el famoso teorema de Pitágoras. Empecemos nuestro viaje hace casi 4000 años. Los matemáticos de ese entonces buscaban formas de resolver necesidades prácticas, como las mediciones necesarias para construir, por ejemplo, un templo. Aquí empiezan a toparse con los triángulos. 13 siglos antes de que Pitágoras también las describiera, los antiguos babilonios ya habían descubierto la secuencia de números que describen las proporciones que tienen los triángulos rectángulos, los que tienen un ángulo de 90 grados. Han sobrevivido 2 papiros de 1800 y 1600 años antes de Cristo que muestran problemas matemáticos del antiguo Egipto involucrando triángulos. Y resulta que el teorema que le atribuimos a Pitágoras ya lo habían pensado los matemáticos mesopotámicos y también en la India, muchos siglos antes. Se menciona en uno de los textos védicos, el Shulva Sutra, que contenía las instrucciones para construir un altar de fuego usando una cuerda como regla. De hecho, la palabra Shulva quiere decir cuerda o mecate en sánscrito. Este conocimiento viajó por las antiguas rutas de comercio hasta llegar a Grecia. Y aquí es donde Pitágoras y Euclides, el padre de la geometría, consolidaron estas teorías. Hagamos pausa, nos estamos saltando un paso. ¿Qué es un triángulo? Primero, hay que empezar con 3 puntos que no estén sobre la misma recta. Después, hay que conectarlos con 3 segmentos. En su obra maestra Los Elementos, el matemático griego Euclides recopiló siglos de pensamiento matemático que permitieron demostrar que no todo es un triángulo. Sus lados tienen que cumplir reglas súper específicas. De no ser así, los lados del triángulo no llegan a unirse.
Si miramos esta figura con el lente de la geometría euclidiana, vemos sus partes. 3 lados, 3 vértices y aún más importante, 3 ángulos interiores que suman 180 grados. Las reglas del juego de la geometría establecen que las relaciones entre los lados de los triángulos, los ángulos dentro del triángulo y los ángulos que pueden formar afuera es la clave. Y Pitágoras ya se había dado cuenta de eso un par de siglos antes. Su teorema demuestra las relaciones y las propiedades entre los lados y los ángulos de los triángulos rectángulos, o sea que tienen un ángulo de 90 grados. Con las diferentes soluciones al teorema, vemos como todos los polígonos en realidad pueden expresarse en términos de triángulos. Y si triangularizamos las formas geométricas, podemos usar esas mismas reglas para resolver problemas muy complejos. Uno de los ejemplos más asombrosos hasta el día de hoy del poder de los cálculos usando triángulos es del antiguo Egipto. El matemático Eratóstenes de Cirene fue el primero en calcular la circunferencia de nuestro planeta con asombrosa precisión, usando solamente triángulos y esto. Eratóstenes vivía en Alejandría y durante sus viajes se dio cuenta que 2 objetos bajo el sol en distintas ciudades proyectaban distintas sombras a la misma hora del día. ¿Cómo podría ser esto? La única explicación posible era que la curvatura de la Tierra pone a cada objeto, como este obelisco, a un ángulo distinto del sol, y por eso tienen distintas sombras. Pero Eratóstenes no paró ahí. Se dio cuenta que podía triangularizar este problema para calcular la circunferencia de la Tierra. Imaginó que trazaba una línea hacia el centro de la Tierra desde cada obelisco. Las líneas se intersectarían a 7 grados, y por el estudio de los triángulos, sabemos que en un círculo hay 360 grados. Así que 7 grados es más o menos una 50ª parte de eso. Como Eratóstenes sabía la distancia entre las 2 ciudades, unos 800 kilómetros de distancia, la multiplicó por 50 y llegó a la cifra de 40.000 kilómetros. Le faltaron solo 75 kilómetros para llegar a la cifra exacta que hemos calculado con toda la tecnología del siglo XXI. Como ves, la magia es que si entendemos las propiedades de los triángulos pequeños, podemos asumir que un triángulo de cualquier otro tamaño, pero con las mismas proporciones, se comporta de la misma manera. Esto se llama semejanza. Y con el poder de la semejanza, de triángulo en triángulo, podemos construir pirámides, edificios, puentes y hasta estaciones espaciales. De hecho, la arquitectura aprovecha otra de las características maravillosas de estos polígonos. No se deforman. A diferencia de un cuadrado, por ejemplo, si aplicas fuerza en uno de los vértices de un triángulo, la fuerza se reparte entre los 2 segmentos más cercanos y lo compensa el otro. El triángulo nos permite dar la rigidez y la forma en que no se deformen las cosas. Entonces yo creo que sin ellos existirían otras cosas extrañas, pero no sé si igual de maravillosas a las que tenemos actualmente. Estas Bien. Siguen por ahí, ¿cierto que sí? ¿Quién me dice, por favor? ¿Quién me dice, por favor, el nombre de los matemáticos que aparecían en el video? ¿Pitágoras? Si no estoy mal, Euclides. Pitágoras, Euclides, falta uno. Que no es tan famoso. Pitágoras sí es muy famoso porque todos conocemos el teorema de Pitágoras. Euclides es el padre de la geometría. Y falta uno que se llama Eratóstenes de Cirene, que fue el primero en determinar la longitud de la Tierra sin tecnología. Entonces ese video nos muestra uno cómo a partir de triángulos yo puedo resolver cualquier situación, problema, digámoslo así, que yo pueda triangulizar, como lo dicen ahí en el video, y lo puedo hacer de una forma sencilla por más difícil que sea, ¿sí? Yo puedo, ejemplo, que no sé, que quiero saber cuánto mide la torre de una iglesia, se me ocurre. Yo puedo saber esa altura de esa torre sin necesidad de encaramarme a medir o trazar, usar un metro, qué sé yo, sino usando matemáticas. Entonces los triángulos, digamos, nos muestran muchas utilidades y nos permite ver cómo podemos resolver diferentes situaciones más fácilmente. ¿Listos? Bien, vamos a avanzar por acá. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? Sí, señor, Sí, sí se señor. ve. Ok, perfecto. Y como ya hemos dicho, pues vamos a trabajar triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo que tiene un ángulo interno de 90 grados, que se conoce como ángulo recto. Y en los triángulos rectángulos es importante hablar también de los elementos que aparecen, como lo es la hipotenusa, que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, siempre el lado más largo. Y además de ser el lado más largo, es el lado que es opuesto al ángulo de 90 grados o al ángulo recto. Y los otros dos que se forman, con lo que son los que forman ese ángulo recto, esos dos lados se conocen con el nombre de catetos. Y de acuerdo con eso es que podemos hablar del teorema de Pitágoras, que lo que el teorema de Pitágoras reza es que
Bueno, díganme ustedes antes de que yo lo diga con sus propias palabras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿O la formulita de pronto? ¿No? Bueno, no pasa nada. Y el teorema de Pitágoras lo que reza es que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más al coteto 2 al cuadrado. Eso, digamos, se podría ilustrar en esta situación que tenemos acá. De cada cateto, digamos, este vendrá siendo un cateto, yo puedo dibujar a partir de él un cuadrado, por eso es el cateto al cuadrado. Aquí está el otro cateto, que también está al cuadrado, y la suma del área de este cateto con la de este cateto me debe dar exactamente esto, ¿sí? Que es el área que se forma o el cuadrado que se forma de la hipotenusa. Por eso la formulita del teorema de Pitágoras reza de esta forma. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Normalmente en los libros uno lo encuentra de esta forma. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Que es lo mismo que esto. Aquí C va a representar la hipotenusa, A y B los catetos. Cateto 1 y cateto 2, yo le puedo decir cateto 1 al que yo quiera, cateto 2 al que yo quiera. No hay ningún problema con eso. ¿Qué sí es lo importante? Que absolutamente siempre la hipotenusa va a ser el lado más largo del triángulo. Y que además es el opuesto, ¿cierto? Al ángulo de 90 grados. De aquí me van a salir tres fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, que yo quiero saber quién es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Pero también puede salir para los catetos. Por ejemplo, que mi incógnita fuese el cateto 1. Entonces, si mi incógnita es el cateto 1, yo al despejar quedaría que la hipotenusa al cuadrado, el cateto 2 que estaría sumando va a pasar al otro lado a restar, menos el cateto 2 al cuadrado, es igual al cateto 1 al cuadrado. Y para quitar el exponente, entonces yo digo que el cateto 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. Entonces, esta es otra fórmula, aquí otra fórmula. Y finalmente, si la incógnita fuese el cateto 2, el proceso es el mismo y me va a quedar que el cateto 2 es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 1 al cuadrado. ¿Listos? Y ahí están las tres fórmulas dependiendo de cuál sea mi incógnita. Funciona igual si fuese C, A y B, los lados. Algo muy importante, así como para concluir, cuando mi incógnita es la hipotenusa, es la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, pero esos catetos se suman. Mientras que si yo conozco la hipotenusa y debo encontrar un cateto, entonces dentro de la raíz va a estar la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conozca al cuadrado. ¿Es clara esa información para todos? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, las pulgadas de un televisor dependen del valor de la diagonal de su pantalla. Si el largo de la pantalla es de 16,5 pulgadas y el ancho es de 9,40 pulgadas, podemos decir que el televisor es de aproximadamente, ustedes saben valga la redundancia, cómo se sabe de cuántas pulgadas es un televisor, ¿no? ¿No saben? Midiéndolo con un... Sí, por ejemplo, ahorita que es el viernes, este viernes es cuando es el Black Friday, ¿no? Black Friday. Entonces, normalmente ahí sale todo en promoción y uno no va a comprar este televisor de 70 pulgadas porque está a mitad de precio, ¿cierto? Y uno dice, bueno, sí, este fue el que me vendieron por 70 pulgadas, pero normalmente uno no sabe cómo determino yo que realmente es de 70 pulgadas. Eso se sabe teniendo en cuenta lo siguiente. La distancia, vamos a hacer acto de fe que esta es la pantalla del televisor, lo que mida la diagonal, o sea, esto que está acá, ¿sí? La distancia de esa diagonal en pulgadas son las pulgadas del televisor. Eso quiere decir que si
si mi televisor es de 70 pulgadas, la diagonal debe medir 70 pulgadas. Y yo como sé 70 pulgadas, digamos en términos de las medidas que usamos nosotros, ¿cuánto es? Una pulgada es 2,54 centímetros. Entonces, si es de 70 pulgadas, tocaría multiplicar 2,54 por 70. Y esa debería ser la medida en centímetros de la diagonal, para que realmente sea un televisor. Así, porque muchas veces uno que es de 70 pulgadas y usted va y mira y en realidad por ahí 60 pulgadas. Y le meten a uno gato por liebre, porque uno no sabe, uno hace acto de fe que sí es de esas pulgadas. ¿Sí o no? Bien, pero entonces aquí, ¿cómo sabemos en este caso de este televisor en específico de cuántas pulgadas es? Pues aquí nosotros nos podemos imaginar un triángulo rectángulo entre este punto, ¿cierto? Este punto y este punto. He ahí un triángulo rectángulo, ¿cierto? Porque aquí está mi ángulo recto de 90 grados. Entonces, después de que yo identifique eso, lo primero que yo debo hacer es nombrar mi triángulo, ¿sí? Yo lo puedo nombrar en este caso como aparece, como me lo sugirieron a mí, que la hipotenusa era, digamos, la H, que este puede ser el cateto 1 y que este puede ser el cateto 2, usando las letras de la fórmula que vienen en esta presentación. Pero yo también podría decir que la hipotenusa es la C minúscula, que esto, por ejemplo, es A y que esto es B, para nombrar mis vértices. Si yo he dicho que la hipotenusa es C, absolutamente siempre el vértice donde esté el ángulo de 90 grados va a ser C mayúscula. Y para que la fórmula que está escrita C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado funcione, debe suceder que la C mayúscula esté en el ángulo recto y que la C minúscula sea la hipotenusa. ¿Sí? Entonces eso siempre va a ser así. Ahora, si yo he dicho que esto es el lado B, este de acá es el lado B, ¿quién es el vértice B? ¿Este de acá arriba o este de acá abajo? El de abajo, profe. El de abajo, ¿cierto? De acuerdo a lo que les acabo de decir, entonces este sería B y este de acá arriba sería A. Porque vértices se nombran con la misma letra que los lados, pero de forma opuesta. ¿Listos? Entonces ahí quedó nombrado mi triángulo. En este caso conozco dos catetos, ¿cierto? Los dos catetos. Y me interesa saber la longitud de la hipotenusa para saber de cuánto es el televisor. Entonces, de acuerdo a las fórmulas que les di hace un momento, quedamos en que la hipotenusa iba a ser igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces, lo que hago es reemplazar ahí. La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada. El cateto 1, que como lo he nombrado acá, va a ser 16,5. Entonces, acá 16,5 pulgadas. Esa IN significa pulgadas y eso al cuadrado. Esta es una unidad de medida del sistema inglés. Eso más el cateto 2, que el cateto 2 va a ser 9,4 o 9,40, 9,4 pulgadas. Y esto también al cuadrado. Mi siguiente paso pues va a ser resolver. Entonces la hipotenusa aquí es igual a la raíz cuadrada de esos números al cuadrado. ¿Me pueden colaborar por favor diciéndome cuánto dan esos números al cuadrado? ¿Cuánto es 16,5 al cuadrado? Profe, no sé si a mí me quedaré bien, pero 272,25, ¿cierto? 272,25 pulgadas al cuadrado. Y a eso ahora 9,4 al pulgado. ¿Cuánto es al cuadrado? Perdón, ¿cuánto es 9,4 al cuadrado? 88,36. 88,36 pulgadas al cuadrado. Esta sí da esto, ¿sí? 272,25. ¿Sí les dio eso? Sí, señor, a mí se me dio. Sí, señor. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora sumamos esos valores. Al sumarlos, ¿cuánto da? Da 360,61, ¿cierto? Pulgadas al cuadrado.
Y finalmente le sacamos la raíz de ese número. ¿Quién es la raíz cuadrada de ese número? ¿Cuánto les dio la raíz cuadrada de ese número? Profe, a mí me dio 18.99. 18.99, ok. ¿A los demás cuánto les dio? 18.99, ok. O sea, aproximadamente a un número entero sería aproximando 19. O sea, significa que ese televisor que tiene esas medidas, 16,5 y 9,40, vendría siendo un televisor de 19 pulgadas. ¿Claro para todos? Sí, señor. Señor, Ah, bueno. Sí, señor. En este caso venía la solución ahí, como pueden ver, ahí estaba la solución. Y aquí dice 19, aproximadamente 19 pulgadas. Muy bien. Y viene por acá un enlace que voy a abrir en este momento y ya les comparto el link ahí por el chat que sirve para verificar información, ¿sí? Entonces, en este enlace, esto no va a servir como la evidencia que ustedes tienen que hacer de GeoGebra, sino que va a servir es para verificar datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí hemos dicho que el cateto A era de 16,5, ¿cierto? Y que el cateto B era de 9,4. Y con esa información, vea, yo los coloco ahí y yo le doy calcular y él me saca varios datos. ¿Quién es la hipotenusa? 18,99, que fue lo que a nosotros nos dio. Me saca los dos ángulos, cuánto miden los dos ángulos, el área, el perímetro. Entonces, este es digamos, un simulador que sirve para verificar datos. ¿Listos? Para verificar datos. Ya les comparto, permítanme, lo saco de acá. Les comparto ahí en el chat el enlace para que ustedes pues lo tengan a la mano, que les va a servir mucho. Como les digo, va a servir, les va a servir para verificar datos, para ustedes saber que de pronto la respuesta que están dando es correcta. ¿Listos? Ahí ya les dejé el enlace en el chat de la reunión para que lo agarren de una vez. Después les va a servir mucho. Bien, ¿preguntas? ¿Cero preguntas? Bien, entonces si hay cero preguntas, ahora vamos con este otro problemita que dice lo siguiente. Como ya estamos en modo Navidad, pues modo Navidad. Se requiere colocar la estrella de Navidad en la parte más alta de un árbol. Para este trabajo se utiliza una escalera de 3,5 metros de largo. Si la distancia entre la parte baja del árbol y la base de la escalera es de 1,8 metros, es posible afirmar que la altura del árbol es. Entonces, como ustedes alcanzan a observar ahí en la ilustración, en el dibujito, pues podemos ver un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entre este punto y este punto. En este vértice está el ángulo recto. Luego este vértice se debe llamar ¿con qué letra? ¿Dónde está el ángulo recto? ¿Qué letra es? C mayúscula, ¿cierto? C mayúscula. La hipotenusa, que en este caso va a ser la escalera, C minúscula. Los otros dos, si yo puedo decir, por ejemplo, que esto es A, para que aquí me quede A de árbol, y que esto es B, para que aquí me quede B de base. Pero puede ser al contrario, no hay ningún problema. Lo importante es que la C siempre quede donde está el ángulo recto. Entonces aquí en este caso me están preguntando que cuál es la altura del árbol, o sea, este valor de acá cuánto mide, ¿cierto? Y ese es un cateto. Y yo conozco la hipotenusa y el otro cateto. Pues de acuerdo con lo que ya les había explicado hace un momento y sabiendo, por ejemplo, acá que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros catetos al cuadrado, de los dos catetos al cuadrado. Si yo despejo, como ya les había dicho, mi incógnita es A,
me va a quedar que A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conozco al cuadrado, ¿sí? Y ya con eso, pues, lo único que hay que hacer, pues, es reemplazar, a ver cuánto. La hipotenusa es 3,5, entonces yo vengo y digo acá 3,5 metros al cuadrado. Menos el cateto que conozco, el cateto que yo conozco es de 1,8, entonces 1,8 metros y esto al cuadrado. Y voy a resolver. Observen que yo estoy colocando ese número con su unidad de medida dentro de un paréntesis. Y debe ser así, con un paréntesis, porque tanto la magnitud, que es el numerito, como la unidad de medida, que es esa letra, están sujetas al exponente 2. Entonces, inicio a resolver. 3,5 al cuadrado, ¿cuánto da? 12,25, 12.25. ¿cierto? Y muy bien, metros al cuadrado. Menos, ¿y ahora cuánto es 1,8 al cuadrado? 3.24 metros al cuadrado. Ok, muy bien, 3,24 metros al cuadrado. Ahora hago la resta, ¿cierto? Entonces el cateto A va a ser igual y hago la resta. ¿Cuánto es 12,25 menos 3,24? ¿Cuánto les da? 9.01 metros al cuadrado. Muy bien, 9,01 metros al cuadrado. Y entonces ahora le saco la raíz a ese numerito, que va a ser aproximadamente 3 metros. ¿Listos? Porque esta raíz, aquí se aplica una propiedad de la radicación que va a ser la raíz de 9,01 por la raíz de metros al cuadrado. Y aquí índice 2 y exponente 2 se van y quedan metros. Y ese sería el resultado, aproximadamente 3. Entonces aquí ya quedaría resuelto el ejercicio. Vamos a verificar con el simulador que acabamos de abrir si esa información es correcta o no es correcta. ¿Sí? Entonces, creo que tenía el enlace todavía copiado. Permítame, ya aquí lo abro, listos. Y entonces, en este caso, me dieron la hipotenusa, ¿cierto? Que la hipotenusa era de ¿cuánto? 3,5 y un cateto 1,8. 3,5 y este cateto era de 1,8. Y vamos a darle calcular y observen aproximadamente 3, que fue lo que nosotros encontramos. También me da área, perímetro y los ángulos faltantes. Entonces vuelvo y repito, es un simulador que me sirve a mí para verificar información. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, está bien. ¿Todo bien? Listo. Profe, bueno, dice que ese es solo como para verificar datos, no sirve como para evidencia de esto, ¿no? No, para el GeoGebra, ya ahorita les voy a explicar cómo se hace en el GeoGebra la evidencia. ¿Listos? Pero no Ah, listo, profe. sirve, esta solo es para verificar información. Bien, perfecto. Como digamos, para que ustedes cuando hagan un ejercicio, ¿cómo saben si les quedó bien o no? Pues colocan ahí los datos y ahí se sabe. ¿Listos? Bien, entonces lo que ya les expliqué es lo del teorema de Pitágoras, funciona única y exclusivamente para triángulos rectángulos y que ese teorema de Pitágoras funciona cuando yo conozca dos de los tres lados, ¿sí? Pero va a haber situaciones en las que solo conozca un lado. Entonces ahí ya no me va a servir el teorema de Pitágoras y necesito una forma diferente. Y esa forma diferente van a ser las relaciones o razones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son 6, que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, como están acá. Y esas 6 funciones trigonométricas son inversas de la siguiente forma. El seno es inverso con la cosecante, el coseno es inverso con la secante y la tangente es inversa con la cotangente. Importante saber eso. Sin embargo, las funciones trigonométricas con las que normalmente se trabaja y que además son las que trae la calculadora son estas tres de acá, las tres principales, seno, coseno y tangente. Entonces siempre, digamos, cuando
Ustedes creo que en este ejercicio, en esta tarea tienen que resolver ecuaciones trigonométricas. Para resolver la ecuación trigonométrica, la idea es siempre dejarla en términos de senos y cosenos. O de pronto tangente también, pero y lo ideal senos y cosenos, que son las principales. Ahora, ¿cómo se definen estas funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo? Yo les voy a recordar una palabrita, yo sé que ustedes ya se la sabían. Sin embargo, si no se la sabían, se la van a aprender a partir del día de hoy, que es esta palabrita que estoy escribiendo acá. ¿Qué dice ahí? Hágame el favor y me leen eso. ¿Socato? Socato, ¿cierto? Y incluyendo esta de aquí, socatoa, ¿cierto? Socato o socatoa. Y como la H no suena, yo voy a poner una H acá y voy a poner una H acá. Socatoa. ¿Esto para qué sirve? Para yo recordar absolutamente siempre cómo se definen estas tres funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque la S va a representar la función seno. Entonces, por ejemplo, acá me está señalando este ángulo de acá, alfa. Entonces, yo voy a decir seno de alfa, ¿cierto? Va a ser igual. La O significa cateto opuesto y la H significa hipotenusa. Luego sigue la C, que significa coseno del ángulo. Va a ser igual a A, que significa cateto adyacente, sobre H, que significa hipotenusa. Finalmente, la T va a significar tangente del ángulo, que va a ser igual a O, que es cateto opuesto, sobre A, que es cateto adyacente. Si ustedes aprenden esa palabrita, se aprendieron las fórmulas. Socatoa. La escriben y sale. ¿Quién es quién? Las otras tres, si yo quisiera saber, pues son inversas. Por ejemplo, la cosecante, que es inversa con el seno, me va a quedar entonces que la cosecante del ángulo se simboliza así, CSC, va a ser igual, y lo inverso significa al contrario de estos dos señores. Entonces me va a quedar la hipotenusa arriba y el cateto opuesto abajo. El coseno es inverso con la secante del ángulo, entonces aquí me queda la hipotenusa arriba, el cateto adyacente abajo. Y finalmente, la tangente es inversa con la cotangente. Entonces me va a quedar aquí el cateto adyacente arriba y el cateto opuesto abajo. ¿Claro para todos? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Ahora, la hipotenusa nosotros ya la aprendimos a identificar. Ya sabemos que es el lado ¿qué? Lado Más H. largo. Más largo. El más Más largo. largo, sí, el más largo. ¿Listos? En un triángulo, en este caso, sería esta la hipotenusa, porque es el más largo. Lo que todavía no sabemos, o no lo hemos hablado, es quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Ya sabemos que los catetos son los que forman el ángulo recto, que en este caso es este, ¿cierto? Entonces ahí están los catetos, pero no sabemos quién es quién. ¿Cómo se sabe eso? Dependiendo del ángulo con el que yo esté trabajando. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, como está señalando acá, el ángulo alfa, que es este de acá arriba, ¿cierto? Si yo voy a trabajar con ese ángulo, el cateto adyacente va a ser el que llega al ángulo, que en este caso es este. Como él llega, va a ser cateto adyacente. Y el que no llega al ángulo, que además, como se puede visualizar, es el opuesto a él, pues se va a conocer con el nombre de cateto opuesto. Entonces, en esta situación, con este triángulo, si yo trabajo con este ángulo, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Pero si por el contrario, yo trabajo con este ángulo de acá, entonces este va a ser el cateto ¿qué? Opuesto. Opuesto. Opuesto, ¿cierto? Cateto opuesto. Y el que llega al ángulo va a ser el cateto adyacente. O sea, Adyacente. eso va a depender del ángulo con el que yo trabaje. ¿Claro para todos eso? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Aquí viene, ya se los comparto también, que este es muy importante que ustedes lo conozcan. Ay, ¿por qué se fue esta presentación por allá para lejos? Permítame un segundito. Acá. Acá viene, ya les copio el enlace.
el enlace de un simulador. Permítame, ya voy a dejar de compartir y compartirles nuevamente para quitarles el sonido que es que se me está desconectando cada nada aquí la tableta y suena y los voy a volver locos con ese pito ahí. Entonces voy a compartir, pero ya sin sonido. Ya están viendo nuevamente mi pantalla, ¿cierto? Ese enlace que Sí, les señor. acabo de enviar es el enlace de un simulador que se llama simuladores PET. Esos simuladores, para que de paso ustedes los busquen, les va a servir para ustedes, para sus hermanos, para sus hijos. Hay un paquete inmensamente grande de simuladores que se llaman así, simuladores PET, como se escribe PHET, PET. Y hay de química, de física, de matemáticas, de biología, y ayudan muchísimo a entender diferentes conceptos, ayudan muchísimo. Entonces, ¿sí, se habían escuchado hablar de esos simuladores ustedes? Señor. Sí. Por ejemplo, este simulador aquí lo que nos muestra es cómo a partir de una circunferencia unitaria se generan las gráficas de las diferentes funciones, coseno, seno, tangente, usando algo de las líneas trigonométricas en la circunferencia unitaria. Y aquí también podemos identificar, por ejemplo, cómo, digamos, todo esto está asociado con un triángulo que, como ustedes pueden ver ahí, un triángulo rectángulo, ¿cierto? Porque siempre se visualiza un triángulo rectángulo. Y ahí yo ya sé que estos dos señores que van a ser las componentes del eje X y del eje Y son los catetos, y la distancia que haya del centro o del origen a cualquier punto sobre la circunferencia va a ser la hipotenusa. Digamos que aquí, pues, de acuerdo a lo que les estoy explicando, no va a haber mayor funcionalidad. De pronto también importante lo de los ángulos, pero hasta ahí. Los ángulos se pueden medir en radianes y en grados. Pero sí es muy importante que ustedes conozcan estos simuladores que, como les digo, ayudan muchísimo a la hora de comprender diferentes conceptos, tanto en todas las áreas que ya les dije, química, física, biología y matemáticas. Entonces ahí se los dejé también para que lo tengan a la mano. Y vamos entonces ahora con un ejemplo, y esto sí ya los vamos a verificar con el GeoGebra para que ustedes sepan cómo tienen que hacer esas evidencias del GeoGebra. ¿Listos? Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Dice, el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados. Pregunta, ¿cuál es la longitud de la sombra sabiendo que el árbol mide 15 metros de altura? Y nos habla de dos consejitos a tener en cuenta. Uno es que la calculadora debe estar modo DEG para poder trabajar los ejercicios. Y otro, pues, la importancia de la ilustración del dibujito a la hora de resolver un problema. ¿Alguno de ustedes, que espero que todos, asistió al primer CIPAS que yo realicé con ustedes? ¿No? ¿Ninguno? Pro- ¿Sí? No, profe, yo le no, estuve. no No, pude señor. ingresar hasta hoy porque, de hecho, estoy ingresando por el celular porque me robaron todo, el computador, el otro celular, No, que sí, mejor dicho. no he podido. Esa es la primera clase que ingreso, profe, la verdad. Ok. Bueno, de paso entonces quizá faltó presentarme al comienzo. Yo soy, bueno, mi nombre ya lo vieron ahí, Francisco Javier Castellanos. Yo soy tutor de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería del SEAD de Vélez. Yo estoy ubicado en el SEAD de Vélez. Y a mí me asignaron los CIPAS de primera matrícula de la zona centro-oriente, que la zona centro-oriente pues la conforma Bucaramanga, Cúcuta, Barranca, Pamplona, Ocaña, Málaga, Vélez, todos esos centros. Pero yo como tal soy tutor del periodo 16-4, no del 16-5 en el que ustedes están. Sin embargo, esta es una asignación que me dieron porque es una estrategia zonal. ¿Listos?
Por eso los estoy acompañando y yo solo los acompañaría en este tipo de CIPAs de primera matrícula. ¿Listos? Pero bueno, les preguntaba si habían asistido en el anterior encuentro, porque en el anterior CIPAS yo les hablaba de los pasos para resolver un problema y dentro de los pasos para resolver un problema había uno que hablaba de que si era necesario hacer un dibujito, una ilustración, algo para entender mejor mi problema, pues hay que hacerlo. Eso sucede en trigonometría. En trigonometría el dibujo pues es clave, porque el dibujo es el que me va a permitir a mí identificar qué conozco, por qué me preguntan, cómo puedo resolver. ¿Listos? Como en este caso, de acuerdo a la información del problema, el dibujito es este que ya viene ahí. Y con ese dibujo se forma en efecto un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto, ¿cierto? Y me preguntan en este caso por esta distancia de acá. Siempre por lo general van a haber de pronto varias opciones a la hora de resolver, pero el ideal es que siempre usemos la forma rápida. ¿Listos? Entonces, nombrar mi triángulo. Este vértice de acá, ¿cómo lo vamos a llamar? Todos al tiempo, ¿no? C mayúscula, ¿cierto? C mayúscula. Y la hipotenusa, C minúscula. Este vértice de acá lo podemos llamar A o B, pero coloquémosle A para que aquí este lado sea A de árbol. Y este va a ser entonces B mayúsculo. Luego la sombra del árbol va a ser B minúscula. Ahora, ¿qué conozco yo? Conozco la altura del árbol, que me han dicho que es de 15 metros, o sea, esto lo conozco, 15 metros, y conozco este ángulo de acá. ¿Y por quién me preguntan? Por la sombra del árbol, que la sombra del árbol quedó representada con la letra B. Vamos hasta ahí todos bien, ¿cierto que sí? Sí, señor. Ok, Sí, señor. perfecto. Antes de resolver el problema, quisiera que me cuenten cuánto mide este ángulo de acá. De acuerdo a lo que ya les he explicado, cuánto mide este ángulo. Anímense, por favor, no pasa nada si se equivocan. Este de acá, ¿cuánto mediría? De acá arriba. ¿Cuánto deben medir los tres? La suma de los tres, ¿cuánto debe ser? 180. 360. 180. 180, perdón. ¿cierto? 180 Perdón, grados. 180. ¿Y este que es recto, cuánto mide? 90. 90. 90. Luego, si este mide 40, ¿cuánto me hace falta para 180? 50. 50, ¿cierto? Significa que este señor mide 50. Esto es algo que ustedes siempre pueden hacer. Resolver un triángulo implica encontrar la medida de los tres ángulos y de los tres lados, cuando sea resolver un triángulo, ¿sí? Entonces, cuando yo ya conozca dos ángulos, el otro lo saco facilito. A 180 le resto los dos que ya conozco. ¿Listo? Y si es un triángulo o rectángulo, pues más aún, porque ya me dan un ángulo de estos, ya sé que el otro es 90. Entonces, el otro va a medir lo que le falta a este señor para también ser 90, porque 90 más 90 pues es 180. Fácil, ¿no? Pero por el momento vamos a quedarnos con lo que conocíamos inicialmente, que es la altura del árbol y este ángulo. Entonces, como conocemos este ángulo, que está aquí con la vértice A mayúscula, entonces voy a usar ese ángulo. Con respecto a este ángulo, ¿el árbol sería el cateto adyacente o el cateto opuesto? Opuesto, profe. Opuesto, muy bien, el cateto opuesto. Y con respecto a ese ángulo, ¿la sombra del árbol sería quién? El cateto adyacente. El cateto adyacente. Muy bien. Ahora, si yo ya sé eso, conozco ¿por qué les pregunté por estos dos? Y con respecto a este ángulo. Con respecto a este ángulo, porque fue el que me dieron, es el que conozco. ¿Y por qué por estos dos datos? Porque la altura del árbol la conozco. ¿Y por qué la sombra del árbol? Porque es por lo que me pregunta. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con eso,
tengo el cateto opuesto y me preguntan por el cateto adyacente, ¿cierto? ¿Qué función trigonométrica tendría yo que usar para no demorarme? ¿Seno, coseno o tangente? ¿Cómo era la palabrita? ¿No se aprendieron la palabrita? Sería seno, profe. Vamos a mirar. ¿Cómo era la palabrita? Recuérdenme, por favor, la palabrita. Tangente, profe. Toa. Opuesto ¿Cierto? sobre adyacente. Muy bien. Entonces, ¿qué función trigonométrica me sirve a mí? La que esté definida con los cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Por qué la que esté definida con esos dos? Porque el cateto opuesto es lo que yo conozco, el cateto adyacente es por lo que me pregunta. Que si yo puedo usar otra, claro que puedo usar otra, pero el proceso va a ser más largo, ¿sí? Mientras que si yo manejo esto a la perfección, pues rapidito. Como ya lo estaba diciendo por ahí, la tangente. Entonces yo vengo y digo, la tangente de A mayúscula, que es el ángulo que conozco, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sobre Porque aquí adyacente. dice TOA, T de tangente, O de cateto opuesto, A de cateto adyacente. Y ahora vamos a reemplazar. Entonces va a ser la tangente de A, que A es 40 grados, o sea, la tangente de 40 grados, es igual al cateto opuesto, que ya sabemos que es 15 metros, sobre cateto adyacente, que es B, y es lo que tenemos Largo que de la encontrar. Y aquí entonces despejo B. Para despejar B, como está en la parte de abajo, lo voy a mover a antes del igual. Estaría dividiendo, quedaría de este lado multiplicando. O sea, me queda B que multiplica a la tangente de 40 grados es igual a 15 metros. Y como lo que me interesa es B, entonces ahora quito esta tangente de aquí que estaría multiplicando y va a pasar al otro lado a dividir. Entonces me queda que B es igual a 15 metros sobre la tangente de 40 grados. Y esta operación la hago directamente en mi calculadora. ¿Todos ustedes tienen calculadora científica? 17,85, profe. Pero que sí, si no en algunos celulares tienen. Entonces, la calculadora, como aquí dice, debe estar modo deg para que el resultado me dé en grados. Entonces, ustedes cogen su calculadora y dicen 15 dividido en la tangente, que sería tan, en el teclado de la calculadora, tan de 40. No necesito colocarle grados ni nada, sino solo el 40. Y le doy igual. ¿Y eso da cuánto? ¿Me estaban diciendo? 17,85. 17, el resultado es 17,88 aproximadamente. 17,88 me da a mí. 15 por dividido en la tangente de 40. 17,88 grados. ¿Listos? Grados no, sino metros, perdónenme la vida. Metros. Esto no existe acá mal. Metros, porque estoy hablando es de una distancia. ¿Y por qué en metros? Porque esta unidad estaba en metros. Entonces, 17,88 metros. Claro para todos, todos hicieron la operación y les dio lo mismo. Por favor, cogen sus calculadoras y hagan la operación. Si a alguien le dio diferente, me dice, por favor, para verificar qué estaba haciendo mal. Esto es muy Qué pena, me importante. he equivocado. 17,88. Ok, muy bien, 17,88. ¿A los demás también les dio lo mismo? Aquí toca a uno ser escuelerito a veces porque ¿qué sucede? Se los digo por experiencia. Los estudiantes, me ha pasado a mí varias veces, hacen todo el proceso bien y el resultado mal. ¿Sí? ¿Y por qué pasa eso? Porque no saben cómo hacer eso en la calculadora o porque la calculadora no estaba en modo DEC sino en radianes. Entonces el resultado va a ser diferente. ¿Listos? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Espero que todos lo hayan hecho y a todos les haya dado lo mismo. Ahora nos pide que verifiquemos en el GeoGebra esa situación, ¿cierto? Entonces vamos a verificarlo en el GeoGebra. Para eso, ustedes ya saben que entran a papá Google
y escriben GeoGebra y abren el GeoGebra clásico. Y ahí en el GeoGebra clásico vamos a hacer la construcción. Yo les voy a mostrar acá cómo sería, digamos, como el paso a paso para hacer ese dibujito. ¿Listos? Que sería la evidencia que ustedes tienen para esta tarea. Ustedes tienen varios ejercicios que son con triángulos. Entonces, la evidencia es hacer la construcción del triángulo acá y verificar que el resultado que ustedes encontraron analíticamente, o sea, resolviendo paso a paso, es realmente el resultado, verificándolo con el GeoGebra. Entonces, mucha atención, aquí les voy a mostrar. Como tengo aquí una altura de 15, pues necesito que aquí me aparezca hasta el 15. Entonces yo voy a darle aquí en la lupa en el menos hasta que aparezca el 15 por allá. Ahí ya está el 15. Bien. Entonces, mucha atención. Siempre su aliado principal para hacer estas construcciones de triángulos va a ser el plano cartesiano, un aliado principal, y el origen del plano cartesiano, ¿sí? El origen del plano cartesiano. Si ustedes hacen sus construcciones a partir del origen, todo va a ser más fácil. ¿Listos? Entonces aquí, por ejemplo, yo que conozco esta distancia de este cateto, que era la altura del árbol, que es 15. Yo puedo elegir aquí la opción de punto, ¿cierto? Y ubicarme directamente sobre el 15 y ya está. Y ya conocería dos puntos del triángulo, que sería este y que sería este. Es una opción, ¿cierto? Sin embargo, como no siempre, perfectamente pudo ser la altura 12,87. Y yo como sé por acá en dónde benditos está 12,87. Entonces yo les voy a mostrar aquí el paso a paso para que siempre lo puedan hacer. Entonces, en este caso, aquí están todas las cajas de herramientas. Yo voy a elegir esta caja de herramientas donde aparece una circunferencia y voy a decirle circunferencia, centro y radio. ¿Listos? Y elijo centro en el origen, o sea, aquí. Centro ahí. Y radio, yo le voy a dar el radio, que en este caso fue la altura del árbol, que era 15. Y le doy OK. Y entonces él me traza una circunferencia de radio 15. Y esa circunferencia me está mostrando a mí todos los puntos sobre el plano cartesiano que se encuentran a 15 unidades de este punto, que es el origen. Y entonces yo ya ubico este punto de intersección. Entonces acá yo elijo esta opción, intersección, y me ubico donde se corta la circunferencia con el plano y le doy un clic. Y ahí está el punto de intersección. Entonces ya tengo dos puntos de mi triángulo, me falta uno. Entonces voy a elegir aquí mueve y voy a quitar ya la circunferencia porque no la necesito, me interesaba era el punto. Quito la circunferencia. Ya tengo dos puntos de mi triángulo. Me falta saber este punto de acá. Entonces, para saber ese punto con precisión, voy a usar este ángulo de aquí, que es de 50 grados. Ya lo habíamos dicho al comienzo. Y que me queda fácil ubicarlo porque lo puedo ubicar acá. ¿Cómo se hace? En esta caja de herramientas en la que aparece como un ángulo, ahí, voy a darle la opción que dice ángulo dada su amplitud. Ángulo dada su amplitud. Entonces él me dice seleccione el punto lateral y luego el vértice. El punto lateral en este caso va a ser el punto A y el vértice del punto B, porque yo quiero ubicar el ángulo acá. Entonces, clic aquí, me voy para arriba y clic ahí. Cuando yo le doy clic ahí, él me pregunta de cuánto quiere el ángulo, ¿cierto? Entonces, yo ya he dicho que de 50, ¿no? Que era el ángulo de acá arriba en el medio. Entonces, yo escribo 50, ¿cierto? Y él me da aquí dos opciones. ¿Lo quiere sentido antihorario o lo quiere sentido horario? Si ustedes no manejan esto muy bien, pues ensayan, ¿sí? Si lo manejan, entonces yo digo, ay, aquí me puede servir sentido antihorario. Entonces yo le doy OK y él me ubica el ángulo así, como yo lo quería, ¿cierto? Si me lo ubica para el otro lado, pues elijo la otra opción. Si ustedes no manejan lo de sentido horario y antihorario. Y pues le doy un control Z y cambio de opción. Sí, ejemplo, voy a mostrarlo acá. Que yo hubiese dicho vértice, punto lateral acá, vértice acá, 50 grados y yo creo que es sentido horario, OK. Entonces, mire, me lo botó para donde no era, ¿sí? Yo no quería eso. Entonces le doy un control Z y elijo la otra opción. ¿Listos? Punto lateral, vértice, 50 grados y sentido horario. Y observen aquí algo muy importante. Cuando yo le doy OK, él me ubica el ángulo y me muestra un punto que lo llamó A' en este caso. ¿Sí? Ese punto es muy importante.
Porque ahora lo que yo voy a hacer es que le voy a decir en esta tercera caja de herramientas recta que pase por este punto, que es mi vértice, y por este otro punto. Entonces yo le doy un clic ahí y voy y le doy un clic aquí. ¿Sí? ¿Para qué eso? Como el plano cartesiano es mi aliado principal, al trazar esa recta que pase por esos dos puntos, él me va a decir dónde está el punto sobre el eje X, que sería este punto de acá de mi triángulo, que es este. Entonces ya con eso, yo vengo y le digo acá intersección, ¿cierto? Y me ubico acá donde se cortan y le doy un clic y ya quedó. O puedo darle un clic a la recta o un clic al eje y él me muestra el punto. Ya no me interesa entonces esta recta, ¿cierto? Porque solo era para la aliada de mi construcción. Entonces quito la recta. ¿Cómo la quito? Dándole un clic acá. ¿Sí? Ahí, a ese circulito. Ahí se quita o aparece, quita o aparece. Y también voy a quitar este punto A', porque tampoco me interesa. Entonces acá dice A', miren. Entonces yo le doy un clic ahí y listo. Y ya con eso, tengo los tres puntos de mi triángulo. Entonces, cuando ya tenga los tres puntos de mi triángulo, entonces yo vengo y elijo aquí la opción polígono, a donde aparece un triangulito, elijo la opción polígono. Y vengo y le doy clic en el primer, bueno, en cualquier punto de los tres, inicio en cualquiera, clic en el otro y vuelvo y le doy clic en el primero, en el que inicié, para que quede mi triángulo. Ahí está mi triángulo. Y ahora voy a verificar los datos. ¿Cómo verifico los datos? Yo vengo y le digo aquí ángulo, ¿sí? Ángulo, pero ya no en la ángulo de amplitud, sino ángulo la primera. Me ubico sobre el triángulo y le doy un clic, un solo clic. Con eso, él me hace el grande favor y me dice de una vez los tres ángulos. Ve, que este es de 90 grados, que este es de 50, como yo lo di, y que este es de 40, que nos lo daba el problema. Y ahora voy a verificar las distancias. Entonces, en esa misma caja de herramientas, hay una que dice Ahí ya distancia está longitud. verificado, profe, vea, 17,88. Allá ya aparece, pero yo quiero que aparezca dentro de la construcción. Entonces, aquí en esta le digo distancia o longitud. Y le doy un clic aquí y un clic aquí. Y él me dice, oiga, esa distancia es de 15, que era la altura del arco. Y ahora le voy a decir de este punto a este punto y él me dice 17,88, que fue lo que nosotros encontramos. Y esta sería la evidencia del GeoGebra, ¿sí? Ustedes también pueden con propiedades, clic derecho, propiedades, cambiarle color, todo eso, todo lo que ustedes quieran. Esa ya sería la evidencia. Ya si ustedes quieren, pueden quitar con clic derecho también. Esa es la que cuenta como evidencia en el trabajo que pues, vamos a hacer o que estamos haciendo. Exactamente. Las evidencias van a ser así. Los triángulos con todas sus medidas. ¿Sí? Y observen que yo usé, mire, ya aquí yo sí puedo, si quiero puedo quitar los ejes y puedo quitar la cuadrícula, si yo quiero, para que se lea mejor. ¿Sí? Eso ya es cuestión de gusto. Pero algo muy importante es que ustedes deben usar la información que les dieron, ¿sí? A mí me dieron un 15, ahí está. Me dieron un ángulo de 40, ahí está, ¿sí? Y el que yo encontré. Entonces la idea es que aparezca toda esa información ahí. ¿Listos? Y ya cuando esté todo, por ejemplo, ustedes probablemente les pidan los tres ángulos y los tres lados. Entonces yo aquí elijo distancia de este punto a este punto, ¿cierto? Y ahí ya tengo mis tres distancias, 15, 17,88, 23,34 y mis tres ángulos. Y esa va a ser mi evidencia. Entonces ustedes cogen tecla Windows, tecla Shift, tecla S, las tres al tiempo, las unen las tres al tiempo, se pone la pantalla en gris, yo recorto mi triángulo y voy y lo pego en mi trabajo. Esa es mi evidencia. Entonces vamos a suponer que este es el espacio para colocar mi triángulo. Entonces vengo aquí, control V y quedó. Esa sería la evidencia. Y que se lea. Ahí ustedes pueden leer todo, ¿cierto que sí? Sí, señor, ahí se alcanza. Ok. ¿Preguntas? Todo perfecto. Todo perfecto, bien. Bueno, este aquí, por ejemplo, aquí ya traía la solución 17,8, que fue lo que nos dio a nosotros 17,88. Muy bien. Vamos con otro ejercicio. ¿Ya están cansados? No. No es cierto, porque ustedes no me cansan, son juiciosos. Muy bien.
Vamos con este otro ejercicio y ya vamos a terminar. El ejercicio dice lo siguiente. Una rampa de patineta mide 7 pies. Pies es otra unidad de medida del sistema inglés. 7 pies de largo con un extremo en el suelo y otro a 2 pies de altura. Pregunta, ¿cuál es el ángulo de elevación? Y que escriba el valor del ángulo con una cifra decimal. Vuelve y nos recuerda, calculadora modo DEC y la ilustración del dibujo. Entonces aquí ya está la ilustración del dibujito, ¿cierto? En efecto es un triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto. Luego esto se llama ¿cómo? C mayúscula, profe, C mayúscula. Luego esto sería C minúscula, ¿cierto? Aquí que dice beta voy a colocarle B. Entonces este va a ser B minúscula. Luego este sería A y entonces esto es A minúscula. Bien, ahora, ¿por qué me preguntan aquí? Me dice, ¿cuál es el ángulo de elevación? Entonces aquí, algo muy importante, dos conceptos a aprender, que son qué es ángulo de elevación y qué es ángulo de depresión. De depresión no es que esté en depresión el ángulo, sino que así se llama. Ya, profe, es que está triste. No, no es que esté triste, sino que así le pusieron. ¿Listos? Entonces, los ángulos de elevación tienen esta forma. O así, una línea horizontal y una que sale hacia arriba, o una línea horizontal y una que sale hacia arriba así. Estos dos son ángulos de elevación. ¿Listos? Elevación. Ambos. Y los ángulos de depresión tienen esta forma. Una línea horizontal y una que sale hacia abajo. ¿Sí? Que puede ser así o que puede ser así. Y estos se conocen como ángulos de depresión. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, de elevación, de depresión. Como aquí me dice cuál es el ángulo de elevación, entonces es un ángulo que tiene una de estas dos opciones, o esta opción o esta opción. Que en este caso es la opción 1. Acá está el ángulo por el que me pregunto, que es el ángulo beta. Con respecto a ese ángulo, ¿qué conozco? La hipotenusa, que es el lado más largo. ¿Y qué otra cosa conozco? ¿Cateto adyacente o cateto opuesto? Opuesto. Opuesto, muy bien, cateto opuesto. Entonces, como conozco la hipotenusa y el cateto opuesto, yo elijo la función trigonométrica que esté definida con ellas dos. ¿Qué función trigonométrica es esa? ¿Seno, coseno o tangente? ¿Cómo era la palabrita? Socatoa, ¿cierto? Debajo de la O va una H. Ah, profe, la función seno, ¿cierto? Entonces yo vengo y digo, el seno de mi ángulo beta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces yo vengo y digo, el seno de mi ángulo beta va a ser igual. Cateto opuesto, 2 pies. FT significa pies. Sobre hipotenusa, 7 pies. Acá pies con pies, se les agradece por participar, pero se van. Entonces me queda que el seno de beta es igual a 2 séptimos. Ahora, lo que a mí me interesa no es el seno del ángulo, sino el ángulo, porque me está diciendo cuál es el ángulo de elevación. Entonces tengo que despejar el ángulo de ahí. ¿Cómo despejo el ángulo de ahí? Aplicando función inversa a ambos lados. Función inversa de la función trigonométrica que aparezca. La función inversa del seno es el arcoseno, que se escribe así, ARCC, así, arcoseno. Yo lo puedo escribir así o lo puedo escribir como seno a la menos 1, cualquiera de las dos opciones, que anula la función seno, ¿sí? Entonces, usamos seno a la menos 1 normalmente. Y entonces es como si yo dijera, "Ah, la función seno está antes de b, va a pasar al otro lado como función inversa, seno a la menos 1. Palabras coloquiales para que sea más entendible. Pero lo que se hace en realidad es aplicar la función inversa a ambos lados, ¿sí? Y entonces me queda que beta, ¿cierto? Va a ser igual a seno a la menos 1 de 2 séptimos. ¿Listos? Y ahora lo que yo hago es que cojo mi calculadora y saco quién sería el ángulo, ¿sí? ¿Quién sería el ángulo? Entonces, el ángulo va a ser, ¿cómo se saca? Ustedes cogen su calculadora, le oprimen la tecla Shift
luego la tecla que dice sin o sen, que es función seno, y luego colocan 2 séptimos o 2 dividido 7. Eso va entre paréntesis. O sea, entonces, shift, la tecla sin. En algunas calculadoras abre el paréntesis, en otras no. Si no lo abre, pues ustedes abren un paréntesis. Y escriben 2 dividido 7 y cierran el paréntesis y le dan igual. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? 0,2857. Oh, los demás tienen que colocar la tecla Shift, la tecla Sin para que en las calculadoras les aparezca seno a la menos 1. Luego paréntesis, el 2 dividido 7 y cierro. Eso da 16,6 grados. Sí, muy bien. 16,6 grados. ¿Listos? Entonces espero que a todos les haya dado eso. Y quedó. No tengo que hacer, digamos, nada más porque no me pedía más el ejercicio. Pero digamos que me pedía el ángulo de aquí arriba. Pues ustedes ya saben que ese ángulo de arriba va a ser 180 grados menos los 90 porque es un triángulo rectángulo menos el que acabo de encontrar. Y así va a salir el otro. ¿Listos? Ahora vamos a hacer la verificación de esto en el GeoGebra. Pero antes de hacer la verificación, ¿alguna pregunta? No, señor, ¿No? profe, todo muy claro. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer acá la evidencia en el GeoGebra. Entonces ustedes ya saben que le dan ¿qué? Abren GeoGebra clásico, primero que todo, GeoGebra clásico. Ya casi vamos a terminar, entonces no os preocupéis. Ya básicamente nos queda esto y listo. Entonces, ¿cómo va a ser la construcción? Lo mismo, necesito en este caso 2 pies y 7 pies. Siempre hay que hacerlo a partir del origen porque eso me facilita la vida. ¿Sí? Entonces yo vengo y digo, por ejemplo, acá circunferencia, centro y radio en esta caja de herramientas. Centro aquí en el origen, radio 2. ¿Por qué radio 2? Porque es de esta altura. Entonces, eso ya me permite identificar otro punto del triángulo. Uno es en el origen y el otro va a ser este de acá arriba. Ya quito la circunferencia, porque no necesito la circunferencia. Tengo 2 puntos. Y me hace falta este punto de acá, que vendría estando por aquí en alguna parte. Yo cómo sé exactamente en qué punto sobre el eje X está ese puntico. Pues como dice 7 de distancia, entonces uso la misma herramienta, circunferencia, centro y radio. Le voy a decir centro aquí arriba y le voy a decir radio 7. Y le doy OK. Entonces él me traza una circunferencia y esa circunferencia me muestra todos los puntos sobre el plano cartesiano que están a 7 unidades de este punto P, en este caso de acá arriba, ¿cierto? Y pues aquí sobre el eje horizontal, en este punto, está el punto, valga la redundancia, que está a 7 unidades de el punto B. Entonces vuelvo y elijo la opción de intersección y me ubico acá, un cliccito y listo. Entonces quito mi circunferencia porque ya no la necesito. Quito la circunferencia y ya tengo los 3 puntos. Entonces con los 3 puntos vengo y digo polígono. Inicio acá a dibujar mi triángulo, ¿cierto? Tan. Y yo vengo y le digo acá en esta opción, ángulo, me ubico sobre el triángulo, clic y él me ubica de una vez los 3. Entonces acá podemos ver 16,6, que fue por el que me preguntaron, el de 90 y el otro que era este. Sí, pero el que a mí me preguntaron fue este, 16,6. Y las distancias, entonces distancia o longitud de este punto a este punto, ¿cuánto fue? 7 y de este punto a este punto 2, que fueron las que me dieron. Si me hubiesen pedido esta, pues se saca. ¿Cuánto mide esta? 6,71. ¿Listos? ¿Claro para todos? R, profe. ¿Preguntas? ¿No? ¿Cero preguntas? Entonces pregunto yo, ¿cómo les ha parecido el CIPAS? ¿Todo claro?
Sí, sí, profe, excelente. Calidad. Ok. Me alegra mucho que así sea. Bien, entonces ya para terminar, voy a pedirles un grande favor que enciendan un segundito su cámara para tomar una evidencia. Ya vamos a terminar, les agradezco mucho si pueden encender un segundito su cámara. Gracias, Juan Carlos. Y faltaría Sandra, Daniela e Ingrid. No pasa nada si están despelucados. Esto es una evidencia y que no la ve casi nadie. Qué pena, un momentico, no encuentro mi cámara. No encuentra la cámara. Debe aparecer en la parte superior de la llamada, dentro de la llamada y en la parte superior está la del micrófono y al lado el de la cámara. Listo, gracias Sandra. Daniela e Ingrid no tienen cámara. Profe, espera un momentico. Sí, señora. Gracias, Ingrid. De paso se conocen, vea. ¿De dónde son? Juan Carlos, ¿de dónde es? Barranca, profe. Barranca. Sandra. No la escuchamos, Sandra. Activa el De micrófono. Durania, profe. ¿De dónde? De Durania. Durania. Ok. Ingrid, ¿de dónde? De Chitagá. Chitagá. Ok. ¿Y Daniela, de dónde? Del Tarra, profe. Ok, vea. Casualmente no hay ninguno ahí del mismo pueblo, pero no pasa nada. Ahí se conocieron. Bien, perfecto. Entonces vamos a tomar la evidencia a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Sonrían en la vida. Listos. Ya quedó. Han sido muy amables, ya la pueden apagar. Bueno, permítame un segundito, yo envío esta evidencia por acá donde la tengo que dejar de una vez. Bien. Listo, estimados estudiantes. Eso sería lo concerniente al CIPAS del día de hoy. Con esto, pues ahí les doy luces para uno de los ejercicios que tienen que hacer, que es como del primero o segundo bloque de ejercicios. Creo, no recuerdo, no mentiras, como el tercer bloque de ejercicios, que es donde habla de triángulos rectángulos. Y también de pronto para el bloque 5, donde haya algún problema que tenga que ver con triángulos rectángulos. Para lo demás, pues deben estar muy pendientes de su tutor o su tutora virtual, quien le invitará a CIPAS, en la que terminará Profe, de qué explicarles. pena ¿Sí? lo interrumpo ahí. Y qué casualidad, qué probabilidad hay de que pues yo me inscribí en los CIPAS, me inscribí en la plataforma, cuando lo escribí ya tenía con esos horarios y todo, pero no Sí. me acordaba pues que yo ahorita estoy en turnos de noche. Sí, yo trabajo de noche, profe, entonces, ¿qué probabilidad hay de que de pronto podamos hacerlo en las tardes? Gracias por la pregunta y de paso, espérenme, aquí les muestro rápidamente. Y para que ustedes lo tengan presente. Como yo les había dicho ya, como tal, yo no soy su tutor virtual, digamos, en campus, sino que soy el encargado de realizar este tipo de CIPAS de primera matrícula en la zona centro-oriente, ¿sí? Entonces, conmigo solo se van a ver 3 veces en realidad, ¿sí? Con quien se van a ver más Sí, realmente va a ser. lo digo por los tres IPAs que me dice usted que, pues para poder ser acreedor a esos 50 puntos que me quiero ganar, Ok. Entonces, pues obviamente pues la pregunta es por eso, porque si pues esos tres valen esos 50 puntos, pues yo o sí voy a ingresar a esos IPAs.
Pero quería Ok. preguntar si se pueden hacer en la tarde. Si no, pues no hay problema. Yo saco el tiempo De- y miro cómo hago. eso es lo que les iba a mostrar. Y de paso ya revisamos incluso si sí les quedó confirmada la asistencia en el momento. Entonces, cuando ustedes... Ah, yo no les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No, ya les comparto pantalla. ¿Todos pudieron confirmar la asistencia? Sí. Es muy importante porque de ahí es que yo saco para cargarles los puntos. Es decir, si ustedes no me aparecen confirmada la asistencia, yo no les voy a cargar puntos. Entonces es muy importante eso. Cuando ustedes se inscribieron, por ejemplo, vamos a suponer... Profe, ¿usted envió el link? ¿Profe, envió el link de asistencia? No, 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 la asistencia se confirma en el campus, directamente en el campus. Espéreme ya, usted me dijo que era de dónde, de Barranca Ok. Bermeja, ¿sí? Sí, sí, señor. Pero ya miro acá si quedó confirmada su asistencia o no, si estaba inscrito de una vez. Juan Carlos Pérez es su nombre, ¿cierto? Sí, señor. No le quedó confirmada, ya le confirmo yo aquí manualmente. Juan Carlos Pérez. ¿Las demás sí confirmaron? Profe, yo confirmé, pero no sé si a usted le salga ahí. ¿Por qué centro se inscribió? El de Cúcuta. Cúcuta, ok, ya reviso. Entonces, bueno, ahí ya le quedó confirmada la asistencia. Pero a lo que voy es que ya, digamos, si no asistieron a ninguna de las anteriores, ya perdieron unos punticos. Porque tocaba asistir a una de estas dos que dice uno o dos para que sean tres. Es decir, en total son 6 sesiones. Pero es suficiente con que ustedes asistan a 3 de esas 6. Pero ¿bajo qué condición? Que de la uno y la 2 toca asistir a una. De la 3 o la 4 toca asistir a una. Ustedes ya asistieron a la de hoy. La réplica es el sábado. Si ustedes quieren asistir el sábado, pues lo pueden hacer, pero voy a hablar de lo mismo. ¿Sí? Entonces, que sería la 4. Y de las 5 o las 6 hay que asistir a una. Y los horarios están acá, vean, con horas y todo. Entonces, hoy estamos, hoy es que 26, ¿cierto? Que es esta de acá. 26 de 7:30 a 9. La que sigue es esta de acá, que es el 30 de noviembre, que es el sábado a las 9:30 de la mañana. Entonces, como ustedes asistieron hoy, no necesitan asistir el sábado. Si quieren hacer, lo pueden hacer. Y faltaría ya la última que va a ser el 17 de diciembre, de 7:30 a 9 de la noche, o el 19 de diciembre, de 7:30 a 9:30 de la noche. Entonces, en el caso de Juan, para que de una vez se programe uno de esos 2 días, o el 17 o el 19 de diciembre. ¿Listo? Aquí ya no Ok. pude Ah, o colocar sea, sábado. ya no puedo ganarme los 50. Ya voy ahí con menos punticos. Pero no importa, igual gano esos puntos, ¿sí, profe? Sí, si asiste a la siguiente, una de estas dos fechas, 17 o 19 de diciembre, se gana 40 puntos. ¿Listos? Ah, qué calidad. Gracias, profe. Listo. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces voy a verificar acá lo de... Ah, bueno, ya voy a dejar de grabar para que no quede tan larga. Esta grabación se las comparto el sábado, ¿listos? Después de la réplica.